¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior os hablaba del mundo de las relaciones y os comentaba cómo la comunicación es clave para construir y fortalecer unas relaciones sanas. Hoy quiero abordar el tema de la asertividad, pues es una de las herramientas fundamentales para conseguir esa comunicación fluida y enriquecedora. El término asertividad es otro de los que se han puesto de moda ya desde hace algún tiempo y que utilizamos, en fin, con cierta familiaridad. Etimológicamente, asertividad proviene del término latino assertus, que significa afirmación de la certeza de algo. En psicología se define la asertividad como la capacidad de reconocer y expresar libremente nuestros pensamientos, deseos y sentimientos, de autoafirmar los propios derechos y de establecer y mostrar los límites que no queremos que sean traspasados, haciéndolo de forma firme y respetuosa, sin generar daño en el otro y sin dejarse manipular ni manipular a los demás. En el terreno de la comunicación, la asertividad se coloca en un punto central entre la pasividad y la agresividad. Si observamos la forma en que nos comunicamos, podemos identificar tres modos básicos de hacerlo: el pasivo, el asertivo y el agresivo. Y seguramente podemos identificar con bastante claridad cuál de los tres es nuestro modo más habitual de comunicarnos y cómo nos sentimos cuando lo hacemos. Vale, pues ¿cuáles son los rasgos que definen estas tres formas de comunicación? Bueno, pues en el caso del pasivo o inhibido, podemos observar pues, un tono de voz más bajo o inseguro, suele evitar el contacto visual con el otro, toma sus decisiones por impulsos o por miedo a la opinión de los demás, muestra una mayor dificultad para defender sus derechos y resolver los problemas, se suele sentir inferior en las relaciones con otras personas y son más fácilmente manipulables, ¿no? Les cuesta defender sus opiniones y expresar sus sentimientos y con frecuencia dejan que los demás pues, les ignoren o ninguneen, lo que les genera bastante malestar, ¿no? Bueno, su expresión corporal pues, denota cierta inseguridad, una falta de firmeza y quizás en su expresión facial pues, se puede observar pues, cierto temor o duda, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta actitud? Pues bueno, pues a corto plazo evitan el conflicto y el enfrentamiento, algo que suelen temer mucho, ¿no? A más largo plazo, pues suelen producirse un sentimiento de tristeza, una autoevaluación negativa, una sensación de desconfianza, de dependencia de los otros, de falta de control, de sentirse fácilmente manipulable e incomprendido. Y pueden aparecer también sentimientos de rabia hacia sí mismos o hacia los demás, ¿no? En cuanto al modo agresivo de comunicarse y expresarse, pues podemos observar, por el contrario, pues un tono de voz más alto, movimientos más rápidos y bruscos, una mirada más retadora, usa con frecuencia acusaciones y amenazas, verbalizaciones negativas hacia el otro con comentarios sarcásticos o humillantes, ignora las necesidades, las opiniones, los sentimientos y las creencias de los otros, les gusta manipular y controlar a las personas de su entorno y no es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos de una forma que no sea agresiva, pues esto lo considera como un síntoma de debilidad, ¿no? Muestra una postura corporal más tensa, ¿no? Y las consecuencias de esta actitud pues es que a corto plazo estas personas suelen conseguir lo que quieren, aparece con frecuencia un complejo de superioridad y suelen estar muy en contacto con emociones pues, como la ira, la ansiedad. A más largo plazo suelen generarse tensiones en las relaciones personales, ¿no? Provocando en su entorno actitudes de rechazo y con pérdida de personas importantes, ¿no? Se sienten frustrados, en ocasiones culpables y con frecuencia solos, ¿no? Y ahora veremos cómo se comunica y se muestra una persona asertiva. A nivel verbal es alguien que se expresa utilizando lo que llamamos mensajes yo. Es decir, menciona los hechos y dice cómo le hacen sentir esos hechos sin apelar al insulto, a la humillación o al ninguneo. Desde la empatía
puede reconocer y aceptar los sentimientos del otro y no tiene problemas en asumir errores y en pedir disculpas, porque eso no le hace sentir más débil o vulnerable. Construye puentes en la comunicación y no se deja llevar por la rabia o el odio, sentimientos que suelen dinamitar dichos puentes, ¿no? Siendo capaz de controlar sus impulsos y la forma de expresarlos. A nivel corporal es una persona que mantiene contacto visual mientras habla, muestra un tono de voz firme y claro, sin elevar la voz ni interrumpir, sabe escuchar, muestra una postura corporal sólida, segura, con movimientos pues más serenos y tranquilos, ¿no? La persona asertiva se suele sentir bien consigo mismo, puesto que se percibe congruente, y esa armonía entre lo que piensa, lo que siente y lo que dice es generadora de bienestar, permitiéndole pues la afirmación de la propia personalidad, la confianza en sí mismo, la autoestima, el aplomo y una comunicación segura y eficiente, ¿no? Bueno, comparto con vosotros el caso de una mujer que acudió a consulta ante la situación de profundo malestar que le generaba la actitud de su pareja, a la que describía con comportamientos generadores de humillación, conductas de maltrato psicológico, ruptura de la comunicación y una desafección cada vez más acusada. Se sentía impotente para tomar cualquier decisión y generar algún cambio en la actitud de su pareja, ¿no? En un primer momento, cuando empieza a observar esas conductas hacia ella, no se sentía con fuerza ni sabía cómo hacer frente a esa situación. Redoblaba sus esfuerzos para evitar que su marido se enfadase y se mostraba más dócil y sumisa, considerando que esto sería suficiente para producir algún cambio en él. Evidentemente esto no surtió ningún efecto y pudo darse cuenta que el cambio no se iba a producir por más que ella siguiera mostrándose complaciente. Esto le llevó a sentirse impotente y a desarrollar síntomas depresivos. No podía actuar sobre el comportamiento de su marido, pero sí empezó a darse cuenta que podía hacerlo sobre las respuestas que ella daba a ese comportamiento. Bueno, indagamos en sus miedos, en fin, trabajamos la autoestima que tenía muy dañada y la escasa confianza en sí misma. Y esto le ayudó a rescatar sus fortalezas y le generó un sentimiento de seguridad y de confianza y por tanto pudo mostrarse más asertiva, ¿no? Es decir, ahora puede expresar lo que quiere y lo que no quiere y afrontar los miedos que le impedían sentirse segura y valiosa. No podemos mostrarnos asertivos con la autoestima dañada. Bueno, quería deciros también que ya están funcionando un grupo de encuentro en el que, 8 personas nos reunimos quincenalmente para profundizar sobre los temas que se abordan en estos vídeos, en un marco que pretende desarrollar un clima de seguridad y en el que se favorece la libertad emocional para expresar y compartir experiencias, reflexiones, opiniones y sentimientos, generando pues, un espacio de confianza recíproca, ¿no? El tiempo de duración de estas sesiones es de 1h30. La primera hora la dedicamos a expresar y a acoger las opiniones y reflexiones de los asistentes y la última media hora pues, a la práctica de la meditación. No hay una tarifa fija por participar, sino que cada asistente aporta la cantidad que considera adecuada. Lo estamos haciendo online y en estos momentos hay varias personas interesadas en formar otro grupo cuyo número mínimo es de 5 y el máximo de 8. Si alguno o alguna estuvierais interesados, podéis hacérmelo saber a través del mail, que es manuelgb57@gmail.com, o del WhatsApp, que a través del número 679-723-595. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y que tengáis buena semana.